Muy buenas noches, amados hermanos. Qué alegría estar nuevamente reunidos con todos ustedes para retomar estos estudios de la palabra de Dios referente a la vida matrimonial. Y bueno, amados, siempre es un gozo estar delante de la bendita palabra, ¿verdad? Poder escudriñar estos temas y escudriñar estos textos benditos que tienen ideas que no son de hombre, ¿verdad? Sino que vienen del corazón de Dios. Y todo lo que viene del Señor para nuestra vida es bueno, es agradable y es perfecto, porque esa es la voluntad que Él tiene para con nosotros. Qué gozo, amados hermanos, saber pues que el pueblo de Dios está dispuesto a la palabra del Señor. Y bueno, vamos a ir fortaleciéndonos en esta misericordia. Ya se están conectando algunos hermanos. Muchas gracias, amados hermanos. Es una alegría poder estar reunidos aquí para llevar estos estudios, esta meditación, esta palabra de vida, que siempre es de gran bendición para nosotros. Y bueno, amados hermanos, hay que echarle ganas. No tenemos para dónde ir, solamente para adelante. Y el camino se vuelve cada día más angosto. El camino se vuelve cada día más angosto. Sin embargo, la promesa de Cristo es que nosotros lograremos caminar por esa vereda hasta encontrarnos con Él en la vida eterna. Y es un gozo, amados hermanos, esta esperanza. Dice la palabra que nos alentamos en esta esperanza. Nos motivamos en esta esperanza, amados hermanos. Muy bien, vamos a iniciar con los saludos, ¿verdad? Vamos a iniciar con los saludos. Una alegría poder saludar a los hermanos. Empezamos por los hermanos, hermano Jorge y su esposa Lulú. Un saludo a los hermanos Jorge y Lulú allá en Boca del Monte. Los hermanos Cres y Patti, también un saludo muy grande. Nuestro hermano Andrés Canché, allá en Cozumel, también un saludo grande, ¿verdad? Qué alegría, hermanos, que nos estén acompañando por este medio. También nuestros hermanitos Alejandro y Aurora, mandamos un saludo muy grande también. Qué alegría que estén reunidos para poder participar de esta bendición, escuchar la palabra de Dios. Y bueno, amados hermanos, vamos a orar en lo que se incorporan más hermanos. Nos saludamos desde aquí el pastor Elías, el líder amigo, y mi esposa Grisel. Amén. Buenas noches a todos, amados hermanos. Qué bendición poder estar una noche más compartiendo la palabra del Señor en compañía pues de nuestro Señor Jesucristo y de todos ustedes, hermanos. Qué bendición. Les mando a todos un fuerte abrazo. Gloria a Dios, amados hermanos. Un saludo a nuestros hermanos Alan y Laura también que nos están escuchando. Qué bendición, amados. Bueno, pues vamos a continuar esta serie de enseñanzas. Hemos estado hablando esta semana de ordenar nuestro camino, quitar nuestra maldad, ¿verdad? Ayer vimos la importancia de la reconciliación, reconciliar juntamente con Cristo todas las cosas. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, amados hermanos, que es referente a esta verdadera conversión, a poder renovarnos en el hombre interior por el Espíritu, vivir bajo el nuevo hombre, que esto es muy importante, porque si ya estamos organizando nuestra vida en el Señor y ya estamos reconciliando todas las cosas, es importante no tomar en poco la necesidad de vivir ya una vida regenerada completamente, una vida regenerada, haciendo, amados hermanos, las cosas viejas pasaron, como si Dios nos presta vida, mañana vamos a verlo, y tomando la vestidura del nuevo hombre. Y para hablar un poco de esto, pues vamos a hablar de el libro de los Efesios, capítulo 17, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Y bueno, amados, vamos a iniciar en este texto para la gloria de Dios. Amén. Bueno, vamos a leer, amados, vamos a leer el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 24.
Que el Señor nos dé entendimiento, amados hermanos, que el Señor nos ayude en este camino, porque solamente en Él vamos a poder hacer la obra de gracia en nuestros corazones por medio de su bendito Espíritu. También saludamos a nuestra hermana Vilma, ¿verdad? Que está allá en Salina Cruz, Oaxaca, y nuestro hermano Josué y Ney, que están aquí en Córdoba, Veracruz. Nuestra hermana Blanquita también. Qué alegría, amados hermanos, hermana, que se pueda conectar para estar escuchando. Bueno, amados, vamos a nuevamente orar para que sobre la oración nunca sobra, que nos ayude a entender estos textos el Señor. Bendito Dios de la gloria, te rogamos que nos ayudes a entender estos textos, Señor. Por favor, ayúdanos a caminar siempre en la gracia de tu nombre. Haznos entender, haznos comprender la sabiduría para que seas tú toma control de todos los hermanos que van a escuchar tu palabra en este momento y a través de la grabación, y también toma control de nuestras vidas para que todo lo que hagamos lo hagamos para ti, para gloria tuya. En nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, amados, vamos a empezar Efesios capítulo 4 del 17 al 24, por favor. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amados hermanos, algo que es bien importante en este tiempo que tenemos que tener en el matrimonio, es que si ya hemos aceptado nuestros errores, si ya hemos venido a la luz, porque ya llevamos 2 semanas y media, donde el Señor ha venido puliendo y trabajando nuestro carácter con su palabra. Bueno, pues ahora es importante esto que requiere el Señor, que de una vez por todas, hermanos, tenemos que despojarnos del viejo hombre. Dice la palabra que está viciado conforme a sus deseos engañosos. No podemos nosotros cimentar nada en nuestro matrimonio si no tenemos esta conciencia de tener la prioridad de cambiar, de transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. No podemos cimentar nuestra relación marital sin la intención de corregir nuestros errores y vivir en una nueva vida, un nuevo hombre o una nueva mujer, según sea el caso. Y la palabra dice que nosotros no podemos andar, ¿verdad?, como andan los demás en la vanidad de su mente. Miren, amados, cuesta mucho trabajo enderezar nuestra vida delante de Dios. Cuesta muchísimo trabajo. Es un esfuerzo de estar escuchando, poniendo por obra la palabra, creyéndole al Señor. Estamos apenas sanando nuestro matrimonio, estamos restaurando apenas las cosas que ya el Señor está sanando, estamos poniendo en paz nuestro corazón delante de Él, y de repente es muy sencillo andar en la vanidad de nuestra mente, y cualquier cosa vana nos afana, y todo, amados hermanos, se cae para abajo. Por eso es importante cimentarnos en nuevas actitudes que estén apuntalando nuestra nueva vida. No podemos nosotros empezar a reconciliar todas las cosas, poner orden en nuestro corazón y después con un chistecito como el que teníamos antes, con una actitud como la que teníamos antes, echar todo a perder. Podemos trabajar con la esposa, ¿no?, otra vez, pero ya que logramos, ya que estabilizamos la relación marital con la voluntad del Señor, cualquier rasgo de nuestra vida pasada, de nuestros pensamientos pasados, puede echarlo todo a perder, y no solo en el matrimonio, en nuestra comunión con el Señor. Un requerimiento del apóstol Pablo para la vida de los efesios era que tenían que despojarse del viejo hombre, que tenían que quitar la vanidad de su mente, andar pensando la vanidad. Si no logramos quitar la vanidad, ningún proyecto del Señor, ya sea el matrimonio, ya sea los hijos, ya sea con la vida en la iglesia,
Ahora hemos estado hablando mucho de la iglesia que está en nuestra casa, en la iglesia que está en tu casa o en mi casa, pues. Y no vamos a poderlo hacer si no estamos dispuestos a ser transformados en un nuevo hombre. Ese es el problema. Si no estamos dispuestos a ser transformados en un nuevo hombre y no vamos a trabajar en decirle, Señor, cambia mi corazón, ayúdame ya a andar, quitar la vanidad de mi mente, nada vamos a poder hacer. Porque va a ser muy, muy sencillo encontrarse a los viejos amigos, encontrarse las viejas cosas que tenemos, los viejos chistecitos, las viejas pasiones, y vamos a recaer otra vez desagradando a Dios y otra vez perdemos la unidad con el Señor de una manera tan sencilla que podremos maravillarnos, amados hermanos. Dice este texto: esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que andan de simples, que andan entendiendo las cosas según el mundo, que otra vez supuestamente ya se arrepintieron delante del Señor y otra vez, y otra vez, y otra vez el mismo problema, la misma trampa de Satanás y los mismos hechos. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué viene la ignorancia? Por la dureza del corazón. La dureza del corazón trae ignorancia porque el Señor no puede sembrar una palabra en la tierra, en una plana de cemento. A ver, intenta sembrar en el patio de tu casa donde hay cemento una plantita. Es imposible, a menos que rompas el cemento y llegas a la tierra blandita. Igual el Señor, la palabra de Dios no va a caer sobre un corazón duro, que está obstinado, que no entiende nada, que tiene su corazón duro por la amargura, duro por su necedad, duro por el mundo, porque el mundo endurece el corazón. El mundo, los chistecitos del mundo, la vanidad del mundo, que es disfrazada de inofensiva, que es disfrazada de buena, endurece el corazón. Una plática con la comadre, una plática con el amigo, así de sencillo. El consentir cosas del mundo como el viejo hombre, y el corazón se va a endurecer delante del Señor. Y no se endurece en agresión de yo no quiero saber nada de Dios, se endurecen en que ya no quiero leer, ya el amor por Dios se va apagando, ya no disfruto las cosas de Dios, ya me aburro, ya el morir a mi carne ya se me hace pesado, gravoso, ya, ay, qué exagerados, todos tenemos pecado, ¿no? Es lo que dice los que no quieren esforzarse. Pero esto es por la dureza del corazón. Si nosotros hemos cambiado nuestra vida a Cristo en el matrimonio, es fundamental, amados hermanos, que trabajemos en no endurecer nuestro corazón por la vanidad de nuestra mente, en no andar consintiendo nada del pasado, porque en verdad el problema desde un inicio ha sido ese, tomar de los viejos ídolos del pasado y las viejas costumbres del pasado, que endurecieron nuestro corazón. Y dice Pablo, ya no deben de andar así, ya no deben de andar así. Por eso tienen el entendimiento todo entenebrecido, porque están duros de su corazón por la amargura, por el pecado, y luego no entienden absolutamente nada entienden. Les explicas con manzanas, les explicas con dibujitos, les explicas con muñequitos teatrales y no te van a entender nada de los juicios del Señor, nada, y siempre van a estar juzgando simplemente de acuerdo a las cosas vanas. Y qué triste que esto sea así, simplemente por la dureza del corazón, por no reconocer el pecado. El no confesar un pecado trae dureza al corazón. El no reconocer una falta trae dureza al corazón. El tratar de engañar a Dios, como lo quiso hacer Adán diciendo yo no fui, fue mi teté, eso trae dureza en el corazón. Y dice la palabra, después de eso, versículo 19, perdieron toda sensibilidad. Ya perdieron la conciencia, el temor de Dios. Y se entregaron a sus lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Y ahí están siendo tentados por otras mujeres. Ahí están siendo muy amables con otros hombres, ¿verdad? Al esposo rudo al esposo, a la mujer. Y llega el señor del agua, llega el vecino. ¡Ay, cómo está don fulano! ¿No quiere una tacita de café? ¡Ay, qué alegría! Y eso es pecado, amados hermanos. Eso es porque se hace inconscientemente, porque dicen, quiero mi libertad, quiero disfrutar, quiero pasar bien y con este ingrato no puedo hacer nada. Ese es un instinto de haber perdido la sensibilidad, porque si hubiera sensibilidad,
Un matrimonio que está en la sensibilidad del espíritu cuida el corazón del esposo, cuida el corazón de la esposa. Ahí están los hermanos saludando a las hermanitas muy eufóricamente. ¡Ay, hermanita, qué alegría! Y a la esposa ásperamente. Y esto lo digo, amados, porque pierde una sensibilidad, pero llega momentos que de ahí viene el origen del adulterio, tanto de la mujer como del hombre, que dice que ya se endurecieron, perdieron toda sensibilidad, ya no ven sus faltas, ya no ven su pecado, ya no ven porque ya no están conforme al Espíritu, ya dejaron de ver como ve el Señor, y ahora ven como ve el mundo. ¡Ay, no tiene nada de malo, qué exagerado! Si yo no dije nada, yo lo hice en mi santidad, lo hice en mi pureza. Ahora resulta que en la dureza del corazón todos somos puros, todos somos santos. Y eso es un engaño de Satanás. Porque el hombre santo lo primero que hace es ver su pecado. El que está engañado, pues lo último que va a ver es su maldad. Entonces, lamentablemente, ¿verdad?, esta dureza hace que se entreguen a la lascivia, a la lascivia. Y el Señor dijo, no necesitas tomar a una mujer para adulterar, con que la desees con tus ojos, con que mires a una mujer, ya adulteraste. Entonces uno dice, yo no he hecho nada malo, yo nunca voy a ir con otro hombre, sí, pero con que tu pensamiento ya estés tratando amablemente a alguien que no sea tu esposo, ya estás adulterando. Y eso viene por la dureza del corazón, y así el hombre también, tratando bien a las compañeras de la oficina, ay, qué amables, ahí ya está empezando el hilito, porque se ha perdido la sensibilidad del temor a Dios, y esto es muy delicado, amados hermanos. Amén. Y sobre todo estar dispuestos a ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la voluntad del Señor en cada etapa que vivimos. No hay un manual que nos diga cómo ser una buena esposa o un buen esposo. Bueno, sí, la palabra del Señor. Y esa debe ser nuestra guía. Pero si nosotras no estamos dispuestas a renovar nuestro entendimiento, porque podemos llevar el formato de lo que vivimos, ¿no?, con nuestros padres, por ejemplo, y creer que eso es lo correcto. Y incluso, ¿no?, muchas veces sabemos que muchas cosas que nosotros vimos de nuestros padres o de nuestros abuelos no eran correctas, pero las llevamos en nuestros miembros, en nuestra carne. Cuando no estamos fortalecidas en el Señor, sale la mujer de antes, ¿no?, la vieja mujer. Pero en este trato del Señor en nuestras vidas como casadas, debemos estar dispuestas a ser transformadas, y esto implica que vamos a ser corregidas por el Señor. Vamos a ser corregidas por la palabra. Si tenemos un esposo creyente, maduro en la fe, vamos a ser corregidas por la palabra a través de nuestra cabeza, de nuestros esposos. También vamos a ser corregidas quizás por las hermanas que son maduras en la fe, que han vivido ya más que nosotras. Vamos a ser corregidas por esas hermanas maestras del bien. Pero si nosotras no estamos dispuestas a ser corregidas y a ser transformadas, no vamos a poder vivir en la voluntad del Señor en nuestro matrimonio. Por eso, ahorita que comentaba mi esposo, ¿por qué nos endurecemos? Nos endurecemos a causa del pecado, ¿sí? Por eso dice la palabra en una parte de la Escritura, exhortaos unos a otros, para que no se endurezcan a causa del pecado. Pero cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y decir, no, yo así soy, y si quieres, si te casaste conmigo, pues acéptame como soy. Pero es que no es una lucha contra el marido, porque acordémonos que la palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para glorificar al Señor, todo para la gloria de Dios. Entonces, si nosotras no estamos dispuestas a glorificar al Señor en nuestro matrimonio y vivir como un matrimonio, pues cualquiera del mundo, ¿no? Pensamientos del mundo. Y hay matrimonios que se llevan bien, bueno, en apariencia, pero piensan como el mundo y obran como el mundo. No se parecen nada a lo que el Señor dice en su palabra que debe ser un matrimonio. Entonces, sí es importante poder meditar y decir, bueno, ¿qué tipo de matrimonio tú quieres en ti, en tu vida, ¿no? Hay que definirnos, porque si queremos servir al Señor en nuestro matrimonio, tenemos
que hacerlo a la manera de Dios y seguir el manual que es la palabra de Dios. Amén. Por eso dice la escritura aquí en Efesios 4, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 20, ¿verdad? Ya no tenemos que vivir así esa vida pasada, tenemos que estar dispuestos, ¿no? Como decía nuestra hermana, mi esposa. Si no estamos dispuestos a renovarnos, amados hermanos, ¿cómo es posible que queramos una vida nueva con los odres viejos? Todo esto se entiende, pero bueno, se entiende que hay que renovarse, que hay que cambiar, obviamente, ¿no? Pero lo tenemos que decir porque a veces se tiene tan entendido que no se hace. Hay que apuntalar esta parte. Si estamos restaurando, si estamos fortaleciendo el matrimonio, hay que apuntalar. Hace mucho daño volver atrás, pero demasiado daño, porque frustra la confianza. Otra vez desgasta el esfuerzo que se está haciendo. Y algunos pueden lograr otra vez volver a construir, otros ya se quedan en el intento. Otros matrimonios ya no lo logran. Pero ¿dónde estuvo el problema? Pues andar viendo los chistecitos del Facebook, ahí los memes lasciviosos de mujeres o de hombres, porque resulta que ya también de hombres. Y ahí uno se mete en esas cosas que eran el viejo hombre, y eso, amados hermanos, es el camino al camino angosto. Es el pasito al camino angosto, porque para entrar al camino angosto nada más hay que dar un pasito, Vamos en el camino, vamos en el camino angosto. Para entrar al camino ancho nada más hay que dar un pasito. A eso me refería, perdón, me hice bolas. Voy a volverlo a decir. Vamos en el camino angosto. Para entrar al camino ancho nada más hay que dar un pasito, y estamos en el camino ancho que lleva a la perdición. Y el camino angosto, pocos son los que lo hallan, pocos son los que lo hallan. Muchos procurarán entrar, querrán entrar, pero no lo hallarán. ¿Por qué no lo van a hallar? Porque no ven, no tienen visión, no ven con los ojos del Espíritu las cosas que tienen que transformar, que cambiar. Y una de ellas es esta: el nuevo hombre. Hay que dejar el viejo hombre. Dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo para andar en todo tipo de lascivias, envanecidos con el mundo, con dureza de corazón. Hoy, por Dios, no aprendieron así. No hemos aprendido así. El Señor no nos ha enseñado así. Eso es rebeldía, eso es deslealtad, eso es pecado. Ahora resulta que somos cristianos y somos astutos. Eso no aprendimos del Señor. Ahora nos engañamos a nosotros mismos. Tratando de engañar a otros, nos engañamos. No, yo no fui. ¿Cómo de que no? Mira el fruto. No, yo eso no. Ah, bueno, pues si tú lo dices, pero el Señor lo ve todo. Si en realidad aprendimos del Señor, amados hermanos, que es inequívoco el fruto, se manifiesta, no hay excusa de ver el fruto del Espíritu, que es por medio de Cristo. Dice: si en verdad habéis aprendido a ser Cristo, y si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, si en verdad somos cristianos, conforme a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Por favor, hermanos, esa es la causa por la cual no avanza el matrimonio. Bueno, y ninguna otra etapa de nuestra vida cristiana, pero estamos hablando del matrimonio. El no despojarse del viejo hombre es la causa en la cual no estamos ordenando nuestra vida. Acuérdense que estamos en la semana de ver el orden, y lo que tenemos que ordenar es quitar nuestra maldad, arrepentirnos de nuestra maldad, ordenar nuestro camino. Todo lo que estamos haciendo mal hay que ordenarlo, y en eso hablamos ayer, de reconciliar todas las cosas con grande voluntad para ponerlas otra vez bien. Y bueno, y ahora, para que eso funcione, amados hermanos, hay que despojarnos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado de formas que ya no le agradan a Dios. ¿Por qué las seguimos utilizando? Eso hacíamos en el mundo. En el mundo, ¿qué hacíamos? Mentíamos. En el mundo, ¿qué hacíamos? Decíamos malas palabras. Y en el mundo, ¿qué hacíamos? Bueno, eso ya no lo tenemos que hacer. Si lo seguimos haciendo, ahora se nos cuenta como doble pecado. Porque dice: mejor hubiese sido que no hubieras conocido el camino, la verdad, que después de haberlo conocido, volverte atrás del santo mandamiento que te fue dado. Y bien dice el verdadero proverbio:
el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a su lodo. Y eso no lo podemos hacer, amados hermanos, no podemos volver al viejo lodo. Dice la palabra, despojaos del viejo hombre que está viciado y renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en tu mente, renovaos en tus ideas, en tus prioridades, en tu razonamiento, en tu corazón, tomando nuevas actividades, nuevas prioridades, apartándonos de todo lo que representa nuestro pasado. Y si nos enfrentamos con nuestro pasado, que ya vean que ese hombre murió y que la gente diga, oye, yo te conozco, pero no, ya no te conozco. Eres físicamente el mismo, pero ya no te conozco, ya no eres el otro hombre que conocí. Eso sería un gran testimonio. Dice versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, no según nosotros, no según el mundo, porque ahora según nosotros todos somos cristianos, pero eso es según el mundo. Según Dios no todos somos cristianos, solamente aquellos que tememos al Señor y hacemos su voluntad. Amén. Y muchas veces este renovarnos en nuestro entendimiento y despojarnos de nuestras viejas maneras de pensar y de vivir, también van a ocasionar que haya gente que te rechace de las que conociste antes, ¿no? Del mundo, o de gente que no Claro. cree en la sana doctrina, porque dice la palabra del Señor que el nuevo hombre es conforme a la justicia y la santidad y la verdad. Y muchas veces vas a encontrarte gente, o incluso en tu misma familia, que te, ay, pero eres muy religiosa, ay, pero tú no eras así. Oye, pero ¿por qué? No seas fanática, ¿no? O situaciones así que incluso vamos a enfrentarnos a eso, ¿no? Incluso en nuestro propio trabajo, las hermanas que trabajan, por ejemplo, ¿no? Tus clientas, que a lo mejor ya no las vas a escuchar de sus adulterios o con sus malas palabras, o ya a lo mejor van a ver que te incomodan ciertas conversaciones y quizás te ganes que ya no te compren, ¿verdad? O que ya no sean tus Claro. clientas. Y aquí uno está dispuesto a eso, uno está dispuesto a incluso a perder cosas que tú considerabas pues de valor a causa del Señor, de renovar tu entendimiento para que puedas ganar la gracia de Dios en tu matrimonio, para que puedas sanar, dejarte sanar por el Señor de esas maneras viejas de vivir del viejo hombre y que no glorificaban al Señor, porque para que podamos entender la sana doctrina en nuestro matrimonio, primero necesitamos estar dispuestas a pasar por la puerta de la crucifixión, de la muerte a mí misma, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, y ser renovadas, ser hechas de nuevo, ¿no? Del nuevo nacimiento, de lo que Dios dice, de lo que Dios establece en su palabra. Y esto va a provocar que a lo mejor ya no te quieran tanto, a lo mejor ya el rechazo de aquellos que no entienden, de aquellos que no creen. Si estamos dispuestas a esto, Dios va a transformar nuestro entendimiento. Si estamos dispuestas a esto, Dios, el Señor, va a, en su gracia, hacer que estemos caminando cada día en esa nueva mujer creada según Cristo. Pero es importante saber y conocer que esto va a ser así. Si no queremos sentirnos rechazadas o incómodas, no va a llegar esto a nuestra vida. Claro. Y eso es muy importante, eso que menciona nuestra hermana, referente a la escritura, lo que dice mi esposa. ¿Sabes por qué los amigos no te dejan que avances y por qué hay cierta persecución para el que está avanzando en la fe? Porque eso los acusa, amados hermanos, eso los acusa. Mira, dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Decía mi esposa, uno ya busca ser diferente, uno ya busca hacer las cosas bien, ya estás con la parentela que hacía las cosas como antes, pero ahora como tú las haces bien, no lo aceptan porque ellos no aprueban a Dios y Dios los entrega a las cosas que no convienen.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Bueno, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Esto, amados hermanos, y no lo digo como el tono que hacen los esotéricos, porque esos luego todos te tienen envidia, no. Lo digo porque es una naturaleza de la carne. La carne, inconscientemente de parte de Satanás, no va a dejar que tú te sientas cómodo en el mundo. Tus amigos inconscientemente van a tener envidia si tú empiezas a poner en orden tu matrimonio, porque eso los acusa. Desde que tú agarres una Biblia y tengas voluntad para cambiar, como ellos no aprueban a Dios y están entregados a eso, eso los avergüenza, eso les da envidia, el saber que tú puedes lograr las cosas que Dios pone, que tú realmente estás muriendo a tu carne, que realmente estás poniendo el mandamiento literal. Y el que no quiere o no puede porque está atado al pasado, va a luchar contra eso. Va a empezarte a decir, oye, qué exagerado, oye, qué religioso, claro, porque quiere otra vez jalarte para abajo al mismo nivel de él, y él ya no sentirse acusado, y se va a sentir consolado en su envidia viendo que tú no avances, y que no logres tener en éxito tu matrimonio, y que no logres crecer en el Espíritu, no logres crecer en el Señor, se va a sentir cómodo, porque ya es igual a ti. Y eso es lo que hacen muchos hermanos cuando no aceptan el juicio del Señor. Cuando empieza la iglesia a ponerse duro en el juicio de Dios con toda santidad, los que andan desordenadamente, inconscientemente su carne dice, no, pero pues yo no puedo hacer, a mí me va a tocar, mejor no estoy de acuerdo y lucho para que quiten esas cosas y todos estemos tranquilos, viviendo tibios. Eso es lo que pasa. Y nada más alguien está decidido a poner por obra la palabra de Dios, agárrense porque se va a encontrar una oposición de estas cosas. Por eso decíamos, si no nos despojamos del viejo hombre, astutamente Satanás, porque no va a ser un pleito franco, no va a ser un pleito de frente, va a ser astutamente. Satanás van a llegar tus amigos a decirte, oye fulanito, vamos nuevamente a tomar, porque tú eras reamiguero y eras el alma de la fiesta, eras el alma del grupo. ¿Por qué? Porque no quieren verte avanzar, no quieren verte prosperar en las cosas de Dios. Y si nosotros no somos sabios para entender eso y despojarnos del viejo hombre con sus hechos, vamos a caer, vamos otra vez a ceder, con tal de evitar la persecución de la familia, de la parentela que te está dice, qué religioso, qué exagerado, ay, qué exagerado, simplemente porque no hay la voluntad de también buscar al Señor con esa misma intención. Entonces, si no somos fuertes para soportar eso, nos van a arrastrar, amados hermanos. Nos van a arrastrar. Cuando estamos haciendo un cambio en el matrimonio, empieza a ver la luz del Señor. Las cosas empiezan a verse bien. Empiezas a cambiar tu semblante. Empiezas a ver realmente un amor en el matrimonio. Tus hijos empiezan bien. Obviamente hay un sacrificio. Pero a mucha gente a tu alrededor no le va a gustar, No le va a gustar porque va a ver que avanzas espiritualmente. Y eso el diablo no lo puede sufrir. Y la gente que anda en la carne tampoco lo va a aguantar. Y va a venir una oposición, va a venir una tentación doble, una tentación desesperada de Satanás para buscarte en tus viejas concupiscencias. Y si ya no las hay, Satanás dice que va a ser avergonzado, se va a ir. Pero si encuentra tus viejos modos vivos, encuentra que realmente eres el mismo que antes, ya venció porque te va a derrotar y te va a robar, te va a matar y te va a destruir. Por eso vamos a ver lo que dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 9. Es muy importante entender la necesidad del nuevo hombre, amados hermanos. La necesidad del nuevo hombre. Hay que despojarse del viejo, porque si no, está muy difícil. Dice capítulo 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos. No existen las mentiras piadosas. La mentira es tan grave como el adulterio, como el asesinato, como el no amar a Dios. Es un pecado grave, tan grave que dice que los mentirosos no van a entrar en el reino de los cielos. Imagínense qué tan grave lo considera el Señor. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Claro que en nuestro viejo hombre hacíamos cosas de una manera, pero ahora en Cristo no podemos hacerlo igual. Tenemos que ser valientes y hacer las cosas bien y decir en verdad, esto es así, porque si no, perdemos confianza, perdemos credibilidad,
perdemos la santidad. Y en el matrimonio la credibilidad es fundamental. Se construye sobre la certeza. Imagínate una mentirita piadosa a la esposa. ¿Dónde andabas? Ay, pues es que fui a comprar al Walmart. Y ahora con lo de la pandemia, pues ya sabes, una caja y una fila. Y no era cierto. Pero la mentira se descubre porque el Señor es luz. Y uno empieza a perder credibilidad. Uno empieza a perder la gracia que Dios le había dado. Porque Dios te da una gracia sobre las demás personas para que te vean como una persona prudente, una persona sabia, una persona de Dios. Pero empezamos a romper esas cosas y se empieza a perder la credibilidad, se empieza a perder la confianza, se empieza a perder la estima del Señor hacia nosotros y entonces todo fracasa. Y entonces para volver a construir eso va a costarte el doble de trabajo, porque ahora la deuda se volvió más grande. Ahora tienes que demostrarle al Señor que realmente quieres cambiar y tus exámenes se van a volver más difíciles. Por eso nuestros hechos deben morir. Porque mejor cambiar nuestros viejos hechos por las buenas, que esperarte ya al juicio del Señor como le pasó al pueblo de Israel, para cambiar los viejos hechos por las malas, cuando el Señor ya reprenda nuestra vida de una manera más severa. Por eso hay que despojarnos definitivamente de estas viejas maneras, amados hermanos. Aquí dice esto, dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Tenemos que despojarnos del viejo hombre y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? El Señor. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, siendo que Cristo es el todo y en todos. Qué importante es ser esta familia de la fe santa, sin mancha, en medio de una generación corrompida. ¿Sí, sí? Amén. Y nuestro mayor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, aquí el Señor, nosotros sabemos por la palabra todas las situaciones que Él pasó, soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo. A Él lo contradecían, le hicieron feo, ¿no? Lo menospreciaron. Y Él, pues sí era Dios. Porque decían que tenía demonio. Y un rey, o sea. Y digo, Él aún así se despojó. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios. Y dice que se humilló. El despojarnos implica dolor a nuestra carne. Claro. El despojarnos implica incomodidad a nuestra carne. Muchas veces lágrimas, tristeza. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestas a morir en la cruz juntamente con Cristo? Como lo afirmamos, lo confesamos en el momento de nuestro bautismo en agua. Con Cristo estoy juntamente crucificada. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Verdaderamente esto está siendo una realidad en nuestras vidas? ¿O desde cuándo hemos estado cómodas? ¿Desde cuándo hemos dejado de vivir esa vida en Cristo verdaderamente? ¿Desde cuándo hemos sentido dolor por hacer la voluntad del Señor? Porque muchas veces decimos, si lo siento, lo hago. Pero si no lo siento, no lo hago. Si lo entiendo, lo hago. Si no lo entiendo, no lo hago. ¿No? Claro. Entonces, ¿qué evangelio estamos viviendo verdaderamente? Claro. Porque muchas veces nosotros decimos, no, pues sí, esto dice la palabra del Señor, que la mujer tiene que ser con un carácter afable y apacible, que la mujer las madres no tienen que exasperar a sus hijos, que la mujer tiene que respetar a su esposo, que tiene que sujetarse a su esposo. Pero ¿por qué yo no lo puedo vivir? No lo entiendo. En el momento de la prueba no lo puedo vivir. ¿Por qué? Porque hay un origen.
porque nos seguimos tomando del mundo, aferrando al mundo y no estamos dispuestas a morir por Cristo. ¿Hace cuánto que no morimos por Cristo? No sentimos el padecer por Cristo, por hacer lo bueno. Muchas veces, lamentablemente, somos disciplinadas por el Señor por hacer lo malo. Sentimos tristeza porque hicimos lo malo. Sentimos dolor porque hicimos lo malo. Y en este mundo tendremos aflicción. Pero mejor es vivir teniendo aflicción a causa de la justicia y de la santidad en el Señor, que tener aflicción del mundo que produce muerte. Entonces es bien importante esto. Y esto es para todas las áreas de nuestra vida. Pero hablando del matrimonio, verdaderamente estamos dispuestas a vivir en el Señor. Pero esto es importante que estemos conscientes que tiene que ver con morir, que padecer a nuestra carne. Si nosotras menguamos, entonces Cristo va a evidenciarse en nuestras vidas. Pero tenemos que estar dispuestas a vivir esto. Amén. Claro que sí, que el despojarse, amados hermanos, es algo que nos dio nuestro ejemplo, nos dio el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él no pecó, ¿verdad? ¿Cuánto más ahora nosotros? Por medio de su gracia tenemos esta oportunidad. Dice la palabra, hay que despojarse. Vamos a ver la lista, Efesios capítulo 5, versículo 25. Vamos a leer del 25 al 32. Ahí está una lista de lo que hay que despojarse, ¿eh? Del viejo hombre con sus hechos. Vamos a verla. Y ahí sabemos que ahí todos entramos en esta lista, pero qué bendición que podamos ver lo que el Señor nos dice, despójate ya. Ese viejo hombre no tiene que vivir así. Ese viejo hombre ya debe estar crucificado, totalmente en sus pasiones, sus vicios, ya estaba viciado. Efesios 4 del 25 al 32. ¿Qué hay que desechar? ¿Qué hay que quitar de nosotros? ¿Verdad? Efesios capítulo 4 del 25 al 32. Amén. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Hay que desechar la mentira, de entrada. La mentira, un matrimonio cimentado en la mentira, amados hermanos, va a colapsar tarde o temprano. Y luego cuando le preguntemos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pues por mentiras. Sus mentiritas esas, pues mentiritas, ahí está tu fruto. Bueno, la mentira. Luego, dice, quita el pecado, ¿no? De entrada el pecado, porque pues si estás pecando, ¿qué tipo de pecado? Pues cualquiera que pueda causar tu ira, porque tu ira va a causarte muchos pecados, ya sea de ofensa, que ofendas a alguien, que pienses algo que está incorrecto, ¿no? Que blasfemes, hay que entender lo que hace la carne, hay que quitarlo. Ahí está la segunda. No robes, no andes robando. No, ahí sí estoy limpio, yo no he robado nada. Pues sí, le robas a Dios su gloria, le robas a Dios la autonomía de tu vida. Si analizas, esto no te da gratis. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos lo que es bueno. Hay gente que anda robando, viendo cómo gana más dinero y roba a los demás. Y no, hermanos, hay que trabajar y Dios va a proveer. Pero también hay que preguntarle al Señor en qué área le estamos robando. También esto aplica, no hay que robar, ¿verdad? Porque en el mundo se trata así, el que no tranza no avanza, dice el mundo, atentamente Satanás. Y muchos cristianos lo creen, muchos cristianos lo practican, lamentablemente, amados hermanos.
Parece mentira, pero pues es la verdad. Por eso aquí está en Efesios, y Efesios está hablando a hermanos ya cristianos, supuestamente sanos en la fe, supuestamente maduros, y mira, andaban robando, haciendo negocios turbios y truculentos, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amados, la forma de hablar es fundamental para identificar a un buen cristiano. De Pedro, cuando él negó al Señor, le dijeron, tú andabas con Jesús, porque hablas como sus discípulos, ¿verdad? ¿Y qué dijo Pedro? Empezó a fingir la voz. Vamos a hacer una obra teatral de esto, ¿verdad? Hagan de cuenta que estás diciendo, mira, fulano ahora es bien hablado, andaba con Jesús porque habla muy bien, ya no es como el barrio de aquí, todo el vulgo. Y Pedro empezó a hablar como el vulgo para que dijeran que no era del Señor. Entonces imagínate, en lo que sale de nuestra boca es muy, muy importante. Y hay personas que usan palabras corrompidas, groserías, expresiones del mundo, doble sentido. Estas cosas, dice la palabra, que contristan al Espíritu Santo. Contristan al Espíritu Santo. El doble sentido, las palabras altisonantes, las bromitas, la picardía. Esto es abominación delante del Señor. Dice que esto entristece al Espíritu Santo, lo contrista. Imagínense qué delicado. Y uno puede decir, el mundo puede decir, ay, qué exagerado. Y ahí es donde los amigos empiezan a criticar, precisamente en tu forma de hablar. Cuando tu parentela habla con palabras altisonantes, tú ya no participas, te mantienes firme, los acusas, porque eso los exhibe a ellos, tu luz los exhibe. Y ellos, en vez de decir, yo también quiero buscar a Cristo, te van a empezar a decir, no, que tú eres un santurrón, que ya no hablas como antes, y esto hay que tener cuidado, ya habíamos hablado de esto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque esto contrista al Espíritu. Vean la listita que ya llevamos, y luego termina, quítese de vosotros la amargura. La amargura, amados hermanos. Eso es característico del viejo hombre. La amargura, ¿cómo hace daño? Todavía estás recordando la ofensa que te hizo tu mujer hace 20 años y que no la puedes superar. Dice, no, eso va a ser imposible. Puedes tomar 20,000 pláticas de matrimonios y puedes leer toda la palabra, pero si no quitas eso con el poder de Cristo, no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Quita la amargura, quita la amargura. Y es una plana, yo creo que el Señor diría, a ver, 10 planas debo de quitar la amargura en mi corazón, debo de quitar la amargura. ¿Cómo hace daño en el matrimonio eso? Eso es una carcoma a los huesos de la vida marital, amados hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Ya hablamos de la unidad, ya hablamos del amor, ya estamos hablando del orden, pero debe de haber una vida nueva. Si no hay ese orden de una vida nueva, no va a funcionar nada y otra vez vamos a ser afligidos por la necedad. Y luego dice, quita la amargura, el enojo, por favor. El enojo es bien importante. Hay todo el día con cara larga y enojado y todo a gritos, todo enojado, todo tenso y parece el ejército, cuando debe ser una casa de paz, un lugar de armonía, un lugar afable y apacible, no una sucursal de las Fuerzas Armadas, amados hermanos. Y luego dice, quita la ira, la gritería y la maledicencia. La gritería y andar diciendo mal, ándale tú niño, esto, el otro. Y luego al marido, ni se diga, a ver tú, inútil, ¿no? Como lo hacía esta cantante, ¿no? La Paquita, la del barrio, que es el vivo ejemplo de todo esto que hay que quitar. Sus canciones expresan todo lo que hay que quitar en el corazón de una mujer y parece de risa. Pero ¿por qué creen que vende tanto y por qué creen que tiene un éxito esa mujer? Porque todas las mujeres andan igual que ella. Nada más que no se atreven a demostrarlo porque está dentro de su corazón. Pero el pecado se exhibe cuando viene la luz de Cristo. Quítese el enojo, la ira, la gritería y las cosas de andar diciendo cosas malas, maledicencia, ofensas, pues son las ofensas. La maledicencia es la ofensa. Las palabras, mira, es que tú eres así y tú siempre has sido esto y tú nunca has salido adelante. Todo eso es la maledicencia. Y toda malicia. La malicia ya es esas ganas de molestar. Esas ganas de molestar al cónyuge hay que quitarlo. Porque si no, amados hermanos, y termino, dice,
Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Y todo esto es posible permaneciendo en la nueva mujer, en el nuevo hombre que es creado según el Señor. Y aquí en Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo se despojó, se humilló, haciendo siervo de los hombres. Se humilló. Y el Señor, dice la palabra, que lo exaltó. Muchas veces nosotras queremos la honra, pero sin humillarnos antes. Y aquí el Señor nos enseña que si nosotras nos despojamos de nosotras mismas, de nuestros pensamientos, lo que sigue es que Él nos va a honrar. Nos va a honrar pues también con nuestro esposo. Quizás antes ellos no veían ciertos detalles, ciertas cosas, pero Dios lo va a poner en su corazón. Muchas veces nosotras queremos hacer las cosas a nuestros tiempos, en nuestras fuerzas, y terminamos en fracaso, porque a veces pareciera que queremos resolver las cosas al momento y explicar y poner un montón de fundamentos, y pareciera que se hacen los problemas más grandes. Que si mejor nosotras meditamos y vamos primero al Señor y le pedimos al Señor que nos muestre el camino y nos dé la sabiduría, Él nos va a mostrar esto, nos va a decir: despójate, por su palabra Él nos lo va a mostrar. Y si nosotras le creemos y estamos dispuestas a esto, el Señor nos va a honrar en un matrimonio conforme a su voluntad, un matrimonio que le glorifique. Así que animémonos a perseverar en esta gracia, y vale la pena. Por Cristo todo vale la pena, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, y sus promesas se van a cumplir, pero en Él, permaneciendo en Él, porque Él es